Hola a todos y bienvenidos a Voces que la historia quiso callar, un espacio donde reflexionamos sobre la memoria, la cultura y las huellas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Hoy hablaremos sobre cómo la guerra no solo deja muertos y desplazados, sino también marcas profundas en la cultura, en la memoria y en la manera en que entendemos nuestra historia. Para este episodio tomaremos como referencia las ideas del filósofo Walter Benjamin, quien afirmaba que todo documento de cultura es también un documento de barbarie. A partir de esta reflexión, analizaremos un caso concreto del conflicto armado colombiano. Uno de los casos más representativos de la relación entre cultura y guerra en Colombia ocurrió en las comunidades campesinas y afrodescendientes desplazadas por el conflicto armado en distintas regiones del país, especialmente en zonas como el Chocó, el Cauca y los Montes de María. Durante muchos años, grupos armados ilegales ocuparon territorios, asesinaron líderes sociales y obligaron a miles de familias a abandonar sus hogares. Pero además del daño físico y económico, también hubo una pérdida cultural enorme. Cuando una comunidad es desplazada, no solo pierde su tierra, sino que también pierde sus tradiciones, sus formas de hablar, sus celebraciones, su música, sus costumbres e incluso su memoria colectiva. Por ejemplo, en varias comunidades afrocolombianas, muchas expresiones culturales dejaron de practicarse por miedo a la violencia. Las fiestas tradicionales, los encuentros comunitarios y las prácticas ancestrales fueron interrumpidas por el control armado y el temor constante. Aquí podemos relacionar las ideas de Walter Benjamin, quien decía que la historia normalmente es contada por los vencedores, mientras las voces de los vencidos quedan olvidadas. En Colombia, muchas veces se habla de cifras, de combates y de acuerdos políticos, pero poco se escucha la voz de las víctimas y de las comunidades que perdieron parte de su identidad cultural a causa de la guerra. El filósofo Benjamin también afirmaba que no existe un documento de cultura que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie. Esta idea puede entenderse en el contexto colombiano porque muchas expresiones culturales nacen precisamente del dolor y de la resistencia frente a la violencia, como por ejemplo las canciones de resistencia, los murales de memoria, los tejidos hechos por víctimas, las obras de teatro comunitario y los relatos orales sobre la guerra. Todas estas son expresiones culturales que muestran la capacidad de las comunidades para resistir y construirse, pero al mismo tiempo reflejan el sufrimiento que produjo el conflicto armado. Benjamín criticaba la historia oficial que solo resalta a los vencedores y deja en silencio a quienes sufrieron. Por eso propone cepillar la historia a contrapelo, es decir, mirar la historia desde quienes fueron olvidados. Esto es importante para Colombia porque construir memoria no significa solamente recordar hechos violentos, sino también reconocer la dignidad y la voz de las víctimas. La cultura entonces se convierte en una herramienta de memoria, resistencia y transformación social.
Para concluir, podemos decir que la relación entre cultura y conflicto armado en Colombia es profunda y compleja. La guerra no solo destruyó territorios y vidas humanas, sino también identidades culturales y memorias colectivas. Sin embargo, muchas comunidades han utilizado el arte, la música, la palabra y la memoria como formas de resistencia frente a la violencia. ¿Qué nos dejan las reflexiones de Walter Benjamin? Nos ayudan entonces a entender que detrás de cada relato histórico existen voces silenciadas que también merecen ser escuchadas. Recordar a las víctimas y reconocer sus expresiones culturales es una forma de construir una sociedad más consciente, crítica y humana. Gracias por escuchar Voces que la historia quiso callar. Hasta un próximo episodio.